Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. En este Shabbat, 1 de noviembre del año 2003, es el día 6 del mes bíblico Heshvan del año 5764. Y conforme al ciclo de lectura de la Perashá, de la lectura semanal, vamos a leer la Perashá titulada Noach, que al español se conoce como Noé, y que significa literalmente el nombre de Noach, descanso o alivio. Noach significa descanso o alivio. Y para ello vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 9, Bereshit 6, 9, para dar lectura a esta porción semanal en la cual el Eterno tiene a bien que nuestra vida se deleite y se goce con esta porción semanal y que nos sincronicemos nuevamente en la voluntad de Hashem, esperando que todo el pueblo del Eterno, aunque sigue este ciclo de lecturas anual, podamos de alguna u otra manera aprender a tener una unidad a partir de que la palabra del Eterno sea sembrada en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Bereshit capítulo 6, verso 9, dice la escritura así: estas son las generaciones de Noach. Noach, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó ¿quién? Noach, Noé. Dice la escritura que Noach era un ish, que es la palabra hebrea ish, hombre tzadik. Era un hombre justo. Noach ish tzadik. Noach era un hombre justo. Y precisamente con este pasuk, en este versículo, da comienzo esta lectura semanal de cómo a partir de la historia de este hombre es un ejemplo realmente importante, porque cuando yo leo la historia de Noach, sin duda alguna que la vida de Noach se asemeja mucho a los tiempos contemporáneos. Mucha gente dice los tiempos de antes eran mejores, otros tantos dicen no, los tiempos de ahora son mejores, pero Shlomo Amelech, el rey Salomón, dice muy sabiamente en el libro de Eclesiastés que cualquiera que diga que los tiempos de antes eran mejores, dice, nada de ello dirá con sabiduría. De ahí que cada cosa y cada tiempo que transcurre en esta historia, sin duda alguna, tiene sus cosas buenas, tanto como sus cosas malas. Lo importante y lo trascendental para nosotros como hijos es que no obstante en qué etapa de la historia de la humanidad nos haya tocado vivir, lo importante es que en el tiempo histórico en el cual nos encontramos, aprendamos a caminar de la mano con el Eterno. Y esa es la principal demostración que tenemos en esta semana a partir de este varón llamado Noach. Noach ish tzadik. Noach, varón justo. En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, que vendría a ser el libro de la tradición de nuestro pueblo, nos dice que en la época de Noach estaban inmersos de inmoralidad, celos, robo, violencia, mentira, intolerancia, decepción, fraude y codicia. Y según algunos sabios como Rashi o Ibn Ezra, dice que lo peor era que las personas se explotaban sexualmente unas a otras. Si se dan cuenta, la explicación que da el Talmud al respecto de esa época en la cual se encontraba Noach, en nada difiere de nuestra época, en nada. Y curiosamente, después que concluyamos esta perashá y que vayamos a la parte del estudio de este sábado, curiosamente tiene mucha relación esto que se establece en esta perashá con la enseñanza que más tarde compartiré. Ahora bien, dice la escritura que durante 120 años construyó precisamente el arca. ¿Cuántos años transcurrieron para que Noach esperara y viera que el Eterno verdaderamente iba a hacer llover? 120 años. De ahí que Noach nuevamente es un ejemplo poderoso de fe, porque para que él viera sus deseos cumplidos, no se tardaron meses, ni días, ni años, sino se tardaron en este caso más de un siglo.
120 años para que entonces, una vez que él había comenzado la construcción del arca, él precisamente viera que el Eterno habría de cumplir su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4, yo se los leo, dice la Escritura: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y ese es un versículo que yo siempre tengo en mente, sobre todo cuando leemos todas las enseñanzas escriturales. Es bien interesante y es bien importante que tengamos siempre en mente las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. De ahí que cualquier historia que lo veamos nosotros escrituralmente, debemos de considerar una cosa: siempre, siempre, siempre tenemos algo que aprender a partir de ella. Ahora bien, cuando muchos de los hijos del Eterno, ya bien sea en cualquier denominación en la cual ellos se reúnan, es muy particular que cuando los niños están siendo instruidos en la escuela y les están instruyendo sus clases de Biblia, los niños pues les enseñan las historias típicas, desde Noé, pasando por David, Goliat, etcétera, etcétera, etcétera. Y es habitual que la gente siempre relacione estas historias como historias cristianas. Sin embargo, es importante dejar sentada una cosa: Noah, tanto como Salomón, tanto como Goliat, tanto como David, tanto como Saúl, por supuesto ninguna de ellas son historias cristianas. Todas ellas son historias hebreas que fueron escritas por hebreos y para hebreos. Entonces es importante que entendamos que todas estas bellas historias y que nos ilustran y que nos enseñan al respecto de una práctica de la voluntad del Eterno con respecto a su creación, es importante que siempre conceptualicemos que son historias de ninguna manera asociadas ni con el catolicismo, ni con un cristianismo evangélico, ni con ninguna otra corriente religiosa, sino 100% son historias relacionadas con nuestro pueblo Israel. Ahora bien, esta historia de Noah es muy importante porque nos ayuda y porque a final de cuentas lo que refleja es un prototipo de salvación. Entiendan una cosa: Noah se encuentra en una situación difícil, delicada, porque sus contemporáneos eran hombres y mujeres que se habían desviado, y sin embargo vemos cómo es que este hombre encuentra algo importante y que va a marcar la historia precisamente de la humanidad a partir de lo que Noah era. En Génesis capítulo 6, verso 8, 6:8, Bereshit 6:8, dice la Escritura: pero Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Qué gracia es esta? Pues es la misma gracia que se ha predicado por generaciones. En el hebreo la palabra gracia es gen. Y esta palabra gen, gracia, la vemos por supuesto desde la misma creación. Tan es así que el mismo Adán y Javá, Adán y Eva, pues obviamente ellos estaban en gracia delante del Eterno. Tan es así que Él les proveyó un jardín del Edén, un jardín del placer en el cual ellos pudieran precisamente estar cohabitando y estar bajo el amparo del Altísimo. Y Noah precisamente es otro hombre que viene y que literalmente dice la Escritura: haya gracia. De ahí que por supuesto nosotros no estamos a favor de esa enseñanza tradicional que ha enseñado que existieron dos épocas: la época de la ley y la época de la gracia, ya que la Biblia da fe que la gracia desde siempre ha existido, tanto como la Torá desde siempre ha existido. ¿Están ustedes de acuerdo o no? El hombre, antes de que el Eterno le entregara su Torá, su ley, su instrucción, el hombre ya era un practicante de Torá. Y un ejemplo de ello lo vemos precisamente en el caso de Noah, en donde le pide el Eterno que hiciera una distinción entre los animales limpios y los animales impuros, recuerdan ustedes. Y Noah, ¿qué conocimiento tenía respecto de la legislación escritural de los animales limpios y de los animales inmundos? Era parte de la misma naturaleza que el Eterno había puesto en el hombre. Tan es así que en el libro de Romanos, capítulo 2, Rabí Shaul escribe: porque los gentiles que no tienen ley, son ley para sí mismos. ¿Se acuerdan ustedes? De tal manera que su conciencia da testimonio, ¿se acuerdan ustedes? Y su razonamiento los acusa o los defiende. De ahí que este hombre, Noah, es un prototipo de salvación,
porque pudiéramos ver que es un hombre que está inmerso en una generación parecida a la de nosotros. Sin embargo, él encuentra gracia delante del Eterno, y no nada más eso, sino que alcanza una salvación para él y una salvación para su casa. Y Noaj, como un prototipo de salvación, se asemeja a otros tantos prototipos de salvación que se encuentran a lo largo de la Escritura, como es el caso de Lot, que halló gracia en una generación y en una población. ¿Se acuerdan ustedes? En dos poblaciones que estaban cerca la una a la otra, Sodoma y Gomorra, y él igualmente, Lot, alcanza gracia, porque dice la Biblia que Abraham, cuando clama al Eterno de que no destruyera Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan qué es lo que le estaba pidiendo? Justos. Si hubiera tantos justos, ¿dejarías que Sodoma y Gomorra se salvara? Hasta cuando llega hasta, ¿cuántos llega? Creo que 10 justos, ¿se acuerdan ustedes? 10 tzadikim. Y sin embargo, Lot se salvó porque era un hombre tzadik, era un hombre justo. Sin embargo, se salva él y se salva toda su casa. Rahab, la ramera, la que vendría a ser una prostituta, que tiene una participación importante, sobre todo porque forma parte del linaje de Yeshua Mashiach, es otra persona que igualmente alcanza una salvación, no nada más ella, sino toda su casa. Y de ahí llegamos a otros tantos ejemplos bíblicos, como en el caso de Bri Hadashah del Pacto Renovado, lo que le han dado por llamar Nuevo Testamento, en el caso del carcelero. Cree en el Señor Yeshua y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. De ahí que pertinente sería que muchas corrientes que aseguran de una salvación personal, sería muy importante que analizaran todos estos casos y se dieran cuenta que a lo largo de la Escritura existieron salvaciones familiares. Y no se dice que los hijos de Noaj eran justos. El justo era Noaj. Sus nueras no eran justas. El justo era Noaj. La esposa, yo creo que tal vez pudo haber sido justa, porque de modo que él era justo y su esposa no. Aunque en el caso de Lot, él era justo y su esposa no lo era, pero quisiera tratar de pensar que su esposa de Noaj era una mujer justa. Entonces, este prototipo de salvación es muy importante entenderlo porque nos lleva a una reflexión. Dependiendo de la corriente religiosa a la cual las personas se adscriben, existe una enseñanza generalizada, que si bien es cierto, no todos los grupos que pertenecen a determinada corriente religiosa, llámese catolicismo, cristianismo evangélico, cualquier corriente religiosa, cada uno de ellos a sí mismos conceptualizan la salvación de determinada manera, como por ejemplo, ¿cuál? En el catolicismo romano se enseña que la gente solamente será salva si pertenece a la Santa Madre Iglesia. Y toda gente que no pertenece a la Santa Madre Iglesia no va a ser salva, según el catolicismo romano. Los testigos de Jehová, ¿qué enseñan? Por supuesto, ellos enseñan algo semejante al catolicismo romano. Si no formas parte de su grupo de testigos de Jehová, y además, si no buscas prosélitos, conversos, entonces no vas a poder alcanzar tu salvación. Entre los musulmanes, ellos están pensando que su salvación solamente estará a expensas de que todo musulmán reconozca a Mahoma como un verdadero profeta. El cristianismo evangélico ha enseñado que la salvación solamente dependerá del hecho de hacer una oración y decir: te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador, y eso les dará entrada al reino. Sin embargo, en el judaísmo se cree que no nada más aquellas personas que creen en el Eterno y en Yeshua Mashiach podrán alcanzar esa salvación, sino también aquellos hombres que han sido justos. De ahí que en la Escritura habla acerca de los justos entre las naciones. Y por eso es que bajo la enseñanza tradicional cristiana, en la cual solamente haciendo esta oración la gente podrá ser salva, es importante entender que escrituralmente no podría defenderse. Tan es así que Noaj nunca hizo una oración de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Abraham tampoco hizo nada más una oración para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Salomón tampoco hizo una oración para aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. De ahí que voy a tratar de explicar, y quiero no darme mal a entender al respecto que estoy diciendo,
porque durante la semana he recibido varios correos de gente prominente cristiana y de gente prominente mesiánica que le he puesto el dedo en la llaga y me han escrito inmediatamente estando en desacuerdo conmigo. Después de que he tenido oportunidad de confrontar nuestras ideas, han estado de acuerdo en mi opinión, y es lo que quiero yo externarles. Comencemos a profundizar. Dice en la Biblia que vivió Lamec 182 años, en Bereshit 5:28, y engendró un hijo. Esto es, el padre de Noah se llamaba Lamec, y a Noah lo tuvo después de haber vivido 182 años. ¿Qué más sucedió con Noah? En el verso 30 nos damos cuenta que vive Lamec, y dice ahí, después que engendró a Noah, 595 años y engendró hijos e hijas. De ahí que Noah no era un hijo único. Podríamos decir, seguramente no era un hijo único consentido. Dice que después de que tuvo a Noah 182 años, vivió todavía 595 años. De ahí que este hombre fue bastante longevo, porque vivió en total 777 años. Imagínense, tener suegros y suegras de 800 años. Por eso decían que bendito Adán, que no tuvo suegra. Pero Baruch Hashem, que en esta sinagoga no hay problemas con las suegras ni con los suegros. Bueno, en Génesis 5:32 dice que una vez que Noah tuvo 500 años, engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que vendría a ser Shem, Cam y Jafet. Y ya en el capítulo 6 del libro de Génesis nos encontramos la descripción que hace la Biblia respecto de las generaciones de Noah. Y dice Bereshit 6:5, Génesis 6:5, y vio Hashem que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Les pregunto yo, ¿Hashem tiene corazón? Y dice el verso 7, y dijo Hashem, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y a partir de este momento, como ya habíamos leído en el versículo 8 de Génesis 6, dice la Escritura que Noé halló gracia delante de los ojos del Eterno. Vamos a ver un versículo, Juan 1:17, Yohanan 1:17. Y en este libro de Yohanan 1:17 es uno de los versículos principales para poder defender precisamente el hecho de que existieron dos etapas de la ley y de la gracia. Juan capítulo 1:17. Y dice la Escritura, pues la Torá por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua a Mashiach. Hasta este momento pudiéramos decir, efectivamente, existieron dos etapas. Una, o mejor dicho, tres. Una, antes de que el Eterno entregara a Moshe la Torá. Después el Eterno entrega a Moshe la Torá, o la ley, o instrucción más correctamente, viene Yeshua, y después de Yeshua dice que existió la gracia. Sin embargo, esta doctrina tradicional deja a un lado una gran verdad. Yeshua no existió cuando hizo su aparición en la carne, sino Yeshua ya existía antes de la creación. De ahí que la gracia, juntamente con la Torá, siempre han existido. Juan capítulo 1 verso 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Se dan cuenta cómo es que Yeshua siempre existió? Aquí está hablando precisamente de Mashiach. Entonces, aquí el problema con la doctrina que enseña que existieron dos etapas, primero la ley y después la gracia, está completamente en entredicho,
porque conceptualizan que la gracia aparece a partir de que Yeshua viene. Sin embargo, Yeshua desde siempre existió. Tan es así que aquí lo vemos, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces entendamos, y esta es una enseñanza primordial de la sinagoga hebrea de Doeg, nosotros no creemos en 2 etapas, ni en 7 dispensaciones, ni en 14, ni en las dispensaciones que nos quieran platicar. No existen esas divisiones, y no existen por una sencilla razón: el Eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Eterno no trabaja diferente ayer que va a trabajar diferente que mañana. El Eterno tuvo un plan y como tal lo sigue llevando a cabo de aquí hasta que estemos cada uno de nosotros delante del Eterno, en el día en el cual estarán juzgados tanto vivos como muertos. Y entonces podemos darnos cuenta que existe una importante lección. Mateo 5:17, Matitiahu 5:17. Y en este evangelio de Matitiahu 5:17 nos encontramos con un versículo y que a final de cuentas es muy valioso porque nos demuestra una gran verdad. Y dice la escritura: no penséis, está hablando Yeshua, que he venido para abrogar, para quitar, para tirar, que eso es lo que significa la palabra abrogar. En el griego la palabra abrogar es katalúo, que literalmente significa derribar, tirar. Esto es, no penséis que he venido para tirar la ley o la Torah o los profetas. No he venido para quitarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Les pregunto yo, ¿ya pasó la Torah? No. Y si ya ha pasado la Torah, por lo tanto ya pasó el cielo y la tierra, porque aquí dice que la Torah no pasará hasta que haya pasado el cielo y la tierra. Entonces la Torah sigue tan vigente en los tiempos de Moshe como hasta ahorita. Esto tenemos que entenderlo a la luz de la práctica de la Torah, dependiendo su lugar geográfico, dependiendo el sexo de la persona que lo esté llevando a cabo, dependiendo el papel y la función, ya bien sea de linaje o de monarquía que ejerce una persona, tanto como el desempeño de su oficio, de su labor, de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, la Torah sigue estando vigente, no la Torah es para todos, porque hay mandamientos para hombres y mandamientos para mujeres. Hay mandamientos para el rey, y hay mandamiento para el pueblo. Hay mandamientos para los que siembran, tanto como hay mandamientos para aquellos que tienen a su primogénito. De ahí que en ausencia del Santo Templo hay muchos mandamientos que en la actualidad no se pueden llevar a cabo, no porque no estén vigentes, sino simple y sencillamente por la ausencia del Beit HaMikdash. Tan es así que cuando celebramos nosotros Pesaj, no podemos degollar un cabrito, como si ha llegado en el extremo en algunas corrientes judío-mesiánicas que agarran un cabrito y lo degollan. En Monterrey me platicaron de un caso en el cual no podemos llegar hasta ese extremo, porque esto lo tiene que hacer una persona que ha sido asignada por el Eterno para que cumpla esa función, ese servicio, y eso solamente es el Cohen, el sacerdote, y en un lugar en el cual el Eterno destinó para que ahí se llevaran a cabo las ofrendas y los sacrificios, los holocaustos hacia él, en el Beit HaMikdash. Y no en ningún país, sino en Jerusalén. De ahí que tenemos que entender que si bien es cierto, la Torah sigue estando vigente, muchos de los mandamientos, por causa incluso de, como en el caso de nosotros, que no nos encontramos en Israel, no podemos llevar a cabo muchos mandamientos. Pero el versículo 19, al menos para mí, fue un parteaguas en mi vida y en mi relación con el Eterno. Porque cuando el Eterno me empieza a instruir al respecto de ello, yo me encuentro con este versículo, en el cual, miren mis amados, me puse yo verdaderamente a temblar. ¿Por qué me puse a temblar? Porque cuando el Eterno me empezó a mostrar todas estas cosas, yo tenía abajo de mí mucha gente que le enseñaba. Y de repente me encuentro con un versículo como el 19 que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños. ¿Y qué más? Y así enseñe. ¿Qué quiere decir así enseñe? Que así enseña a quebrantar los mandamientos del Eterno, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esto es, si la Biblia decía que el cuarto mandamiento es guardar el Shabbat, y yo les digo, no guarden el Shabbat, guarden ustedes el domingo, y así lo estoy enseñando, que ustedes lo quebranten, no es que la persona que lo esté haciendo pierde su salvación. Y aquí lo dice, seguirá siendo parte del reino de los cielos, sin embargo será muy pequeñito en el reino de los cielos. Y dice, mas cualquiera que los haga, ¿y qué más? Y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando yo pude comprender la inmensa responsabilidad que caían sobre mis hombros, fue cuando tuve la necesidad imperiosa de hablar con el que hasta aquel entonces era mi pastor y decirle, esto es lo que yo estoy viendo que el Eterno me está mostrando. Tengo dos alternativas: o creo a los hombres o creo lo que la Escritura dice. Y si le creo a los hombres, estoy entonces enseñando no mandamientos de Dios, sino mandamientos literalmente de hombre. Y esto fue muy importante en mi vida y fue una sacudida tremenda, porque hasta aquí pude entender una cosa: cualquier mandamiento que está expresado en su palabra, no por el hecho de quebrantarlo, una persona pierde su salvación. Por eso es que podemos encontrar muchas congregaciones que no enseñan esto y sin embargo forman parte del reino de los cielos. Pero está muy claro, cualquiera que no los haga y además no los enseñe, será llamado muy pequeño. Y cualquiera que los enseñe y además los haga, será llamado grande. Entendamos esto, no se pierde la salvación por no guardar Shabbat. No se pierde la salvación por no hacer Brit Milá o circuncisión. No se pierde la salvación por no celebrar las fiestas. No se pierde la salvación por no hacer todo lo que la Escritura dice. No se pierde, pero simple y sencillamente es agarrar más bendición o dejar que la bendición se vaya. Tan sencillo como eso. De ahí que a lo largo de esta enseñanza es muy importante que entendamos una cosa. La Escritura dice una cosa y las formas tradicionales contemporáneas, en muchos de los casos, dicen otra. Hoy estaba yo platicando con una persona y me dice, ¿cuánto tiempo tiene tú que lees la Escritura? ¿Desde cuándo te empezaste a interesar? Y mira, a mí me pasó algo bien curioso, porque fue alrededor de los 18 años cuando yo comienzo a leer la Biblia. ¿Y saben qué me hizo empezar a estudiar la Escritura? Que cuando la empecé a estudiar, no cuadraba con lo que me enseñaban. Esto fue lo que me sacudió. Y de repente, en mis razonamientos decía, oye, lo que me están diciendo desde allá no cuadra con lo que dice acá. Y esto fue una tremenda sacudida que igualmente yo tuve y que me hizo voltear los ojos a escudriñar lo que el Eterno quería para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Vean Mateo 23:1, por favor. Mateo 23:1, nos encontramos nuevamente un pasaje en el cual Yeshua está discutiendo con los parushim, los fariseos. Y dice la Escritura así: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y fariseos. ¿Sí lo ven? ¿En dónde se sientan? En la cátedra de Moshe. Por lo tanto, dice ahí, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Sí se dan cuenta que Yeshua nunca estuvo en contra de los fariseos? Esa creencia popular que dice todos los fariseos eran unos legalistas no es cierto. Hubo fariseos tan tremendos como el mismo caso de Nicodemo, el mismo caso de Yeshua, que se cree que lo más probable es que él haya sido un fariseo más, que fueron hombres entregados al Eterno y que por supuesto hicieron la voluntad de Hashem. Dice verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a las obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus tefilín. Al español la traducen como filacterías, que tiene que ver más bien con una palabra pagana, esta palabra filacterías, y dice, y extienden sus flecos. ¿Ven ahí la palabra flecos? En realidad se refiere precisamente a los tzitziot.
Dice, y extienden sus flecos de sus mantos. Si ven cómo el manto tiene sus flecos, y dice, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Ahora, este verso 2 dice, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Me recordó muchísimo lo que dice en Hechos capítulo 15, cuando están hablando de qué les mandarán a los gentiles. ¿Se acuerdan ustedes? Dice que el concilio de Jerusalén les mandan que se guarden ¿de qué? De fornicación, de sangre, de ahogado. ¿Se acuerdan ustedes? Y de idolatría. Y continúa el versículo en Hechos capítulo 15 y dice, porque a Moshe tienen, el cual es leído cada sábado, ¿se acuerdan ustedes? En la sinagoga. Entonces, ¿cuándo entenderían los gentiles que tenían que practicar la voluntad de Hashem? Precisamente todos los sábados, cuando acudirían precisamente a la Bet Knesset, a la casa de congregación, a la sinagoga, a la Bet Tefilá o a la Bet Midrash, casa de oración o casa de estudio. Y para ser más exactos, versículo 21 de Hechos 15, porque Moshe desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Así es que por supuesto que todos aquellos que venían a ser parte del pueblo, por supuesto que guardaban la voluntad del Eterno. Por supuesto que la guardaban. Y nada que les decían, esto es para gentiles y esto es para judíos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esta enseñanza respecto de Noaj, tenemos que entender una cosa muy importante. Noaj alcanza la salvación en el Eterno, que es una figura que se da a partir precisamente de lo que era este prototipo de salvación a partir del diluvio que vendría hacia Noaj. Y tenemos que entender una cosa, toda la enseñanza al respecto de aquella gente que venía a reconocer a Hashem, al Dios de Israel, era la predicación o las buenas nuevas que se hacían, siempre tenían mucho que ver con lo que mismo Yohanan Amadbil decía, y lo mismo que hizo Yeshua Mashiach. En Mateo 3:2, nada más apúntenlo, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Yeshua, Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entendamos una cosa, hoy en día lo que se conceptualiza como un evangelio se basa básicamente en una fórmula que le han dado por llamar las 4 leyes espirituales. Y hoy, si a alguien le preguntas, ¿sabes qué es evangelio? La palabra evangelio siempre va a estar intrínsecamente relacionada con una cosa, con las 4 leyes espirituales. Estas 4 leyes espirituales, ¿qué dicen? En primer lugar, dice, Dios te ama, ¿se acuerdan ustedes? En segundo lugar, estas 4 leyes espirituales dicen, el hombre está separado de la gloria de Dios. En tercer lugar, se enseñan estas 4 leyes espirituales, que la tercera ley dice que Jesús es la única provisión de Dios para unirlo con el hombre. Y por último, precisamente es la invitación a aceptar a Jesús y hacer una oración para confesarlo con la boca. Tenemos que dejar bien claro una cosa, no estoy necesariamente criticando el hecho de las 4 leyes espirituales, lo que estoy criticando es que hoy en día evangelismo es igual a 4 leyes espirituales. Eso es lo que critico. ¿Por qué lo que critico? Por una sencilla razón. Las buenas nuevas de la palabra de Dios, si bien es cierto el llamamiento para que la gente haga un arrepentimiento y venga a los caminos del Eterno, es una parte nada más. Yeshua dijo, id y haced talmidim, discípulos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Predicar a dónde? A todas las naciones. Y eso de predicar a todas las naciones, no nada más es de que yo llegue y les dé un mensaje evangelístico en el cual los seduzca y les diga, el hombre está separado de Dios, sin embargo Dios te ama y además ha provisto a un medio para que se salve la gente. Y ahora párate de pie y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Porque al final de cuentas, la historia ha demostrado una sencilla verdad. Que si bien es cierto, esta metodología ha sido buena, no es lo efectiva como se quisiera por una sencilla razón. Porque evangelismo no es las 4 leyes espirituales. Cuando yo escribí este artículo, esta perashá, y la mandé, o mejor dicho, corregí ortográficamente y la volví a mandar en este año,
Inmediatamente un evangelista de talla mundial me escribió y me bendijo muchísimo el celo que sacó, porque inmediatamente me dijo: rabino, algo así como: no entiendo por qué utiliza esos medios para hablar acerca de doctrinas divisorias en nuestro pueblo. ¿Qué acaso, los evangélicos hacemos algo que no esté en la palabra de Dios, haciendo alusión a creer en el Señor Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? Si creyes en el Señor Jesús y lo confesares con tu boca. Entonces, después de que estaba bastante molesto este hombre, pues le empecé a contestar. Y entre las cosas que yo le dije: mira, se cree y se piensa que uno de los más grandes evangelistas de esta época, Billy Graham, que es un predicador norteamericano, yo no sé si alguna vez han visto alguna video de Billy Graham, pero cuando está predicando Billy Graham, que ha sido, por cierto, asesor de muchos presidentes norteamericanos, están los estadios repletos, y de repente él hace la invitación de que pasen al frente para aceptar a Jesús como su Salvador, y ¡pum!, bajan miles de los estadios y hacen su oración. Y yo le decía a este varón: mira, hace algún tiempo yo leía las estadísticas al respecto del ministerio de Billy Graham, y esas estadísticas decían que del 100% de la gente que baja y hace su oración, menos del 10%, después de que se les da un seguimiento, permanecen fieles en alguna congregación local. ¿Qué pasa con ese 90%? Y le decía yo: entiende una cosa, yo no estoy en contra de la confesión con la boca acerca de Yeshua como Mashiach, porque si algo nos ha dado el Eterno ha sido redención a partir de Yeshua como Mesías. Sin embargo, reconoce una cosa, y para muestra te pongo a toda la gente que has tenido como evangelista cerca y que ha hecho su decisión, y cuánta gente de ella permanece en una congregación. Y le digo: entiende una cosa, tu papel como evangelista lo tienes que desempeñar tanto como mi papel de maestro de la palabra lo debo de cumplir. Así es que no me voy a callar nada más porque algunas personas resultan ofendidas después de que yo establezco que la salvación en el Eterno, mi concepto de evangelismo, y el cual próximamente voy a compartir, las 4 leyes espirituales tienen muy poca cabida en lo que son las buenas nuevas. Y le expliqué con detalle al respecto de todo ello, y después me pidió perdón, y al final yo terminé y le dije: si en algo te ofendí, no fue mi intención, perdóname. Y él inmediatamente me escribió y me dice: discúlpame, rabino, porque me dice el pastor, dice: cada semana espero con ansias tus enseñanzas. Y yo por acá, ¿hasta dónde dar mis enseñanzas compartiéndolo a los demás? Y me decía él, dice: cada semana espero con ansias tus enseñanzas. Y me escribe más bien: y te ruego me perdones por el ofuscamiento que tuve. Tienes mucha razón. Y yo le decía: mucha gente, cuando hace su oración para aceptar a Jesús, se pone de pie por varias razones. Y digo: a mí nadie me puede contar porque yo lo viví. Se ponían de pie las personas porque querían que les regalaran un Nuevo Testamento. Se ponen de pie las personas porque tienen un compromiso con aquellas personas que los llevaron. Se ponen de pie las personas porque lo único que entendieron es: te vas a ir al cielo. Se ponen de pie las personas porque piensan y les están escuchando de un camino sencillo, en el cual es miel sobre hojuelas. Y alguna vez yo compartía: seguir al Eterno de ninguna manera es miel sobre hojuelas, es un camino de tribulación. Tan es así que cuando Yohanan Amadí predicaba, les predicaba una cosa: arrepentíos. Yeshua predicaba: arrepentíos. Y le escribía yo a este pastor y le decía: ¿sabes cómo predicaba Juan Wesley? ¿Sabes cómo predicaba Moody? ¿Sabes cómo predicaba Spurgeon? Los grandes predicadores que dieron origen a lo que vendría a ser la corriente cristiana evangélica contemporánea. ¿Sabes cómo predicaban? Ellos no conocían las 4 leyes espirituales, les decía yo a este pastor. ¿Sabes cómo predicaban? Y les pregunto yo a ustedes: ¿saben cómo predicaban? Les decían: arrepentíos. Y las narraciones de los libros de Juan Wesley dicen que la gente, después de que predicaba Juan Wesley, dicen que muchas de ellas se ponían a temblar y llorando, reclamando y diciendo: yo quiero arrepentirme y verdaderamente formar parte del pueblo del Eterno. Y unos testimonios y unas experiencias impresionantes en el avivamiento que existió en el siglo XVIII. Impresionantes. Y no se predicaban las 4 leyes espirituales, se predicaban
arrepentíos. En una congregación, les pregunto yo, ¿se enfatiza el arrepentíos o el recibe a Jesús como tu Salvador? Cuando en realidad, para aceptar a Yeshua, previo, tiene que existir un arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, la boca de poco sirve. Y mi experiencia es que mucha gente tuvo un convencimiento, no en el momento en que hizo su oración, sino hasta un tiempo después, el cual, después de caminar en la congregación local, se dieron cuenta que donde estaban era la verdad y empezaron a creer. ¿Y cuándo fue que confesaron con su boca? Cuando empezaron a manifestar con sus propios hechos que verdaderamente eran hijos del Eterno. Y en las congregaciones hay gente que tiene mucho tiempo y todavía no dan muestras de que son hijos del Eterno. ¿Sí o no? A pesar de que han hecho, ya han parado de pie y han dicho, yo quiero aceptarlo. Entonces, aquí lo importante y lo trascendental es una cosa, mis amados. La verdad de Hashem no se restringe nada más a 4 leyes espirituales. El Hijo del Eterno no se distingue nada más por verse parado y puesto de pie. El Hijo del Eterno se distingue porque día con día, mes con mes y año con año, hace la voluntad del Eterno. Entonces, me preguntan a mí, ahí en la sinagoga, ¿ustedes cómo evangelizan? Y primero les digo lo primero. En Beth Aderech, nosotros, tal y como lo establece la Escritura, y dice Rabbi Shaul, porque unos son los que siembran y otros son los que riegan. En Beth Aderech tenemos más el énfasis, no de sembrar, sino de regar. Básicamente a eso nos ha llamado el Eterno. A levantar a gente que no conocía del Señor, sí, también lo hacemos, pero no a la escala que muchas otras congregaciones lo hacen. ¿Estamos de acuerdo? Sino nosotros hemos sido llamados a regar. Entonces, ha sido mucha bendición y les platico nada más esta. Me escribió un varón de México que ya me había escrito varias veces y me escribía en contra de 3 puntos a su juicio de esta perashá. Y no la estoy compartiendo, digo nada más compartí muy poquito, por eso es que se las voy a dar escrita. Él me decía, la frase que utilizó Rabino al respecto de la salvación de la Iglesia Católica, que está escrita en latín, está incorrecta, me decía esta persona. Me decía que no estaba de acuerdo en una generalización, cuando en realidad le volví a escribir yo también diciéndole nunca generalicé, y le pongo los 2 párrafos, y por último me decía él que, no me acuerdo alguna otra cosa, me ponía. Cuando yo vi ese correo, ¿saben qué pensé? Este es un sacerdote católico. Porque, digo, aprender latín y corregirme del latín, no cualquiera lo hacía. Yo sigo pensando que mi frase es correcta. Por eso es que les invito a que no la tachen. Sin embargo, cuando vi su correo, después de que yo dije, este es sacerdote, vi el correo y resultó que entré, muchos de los correos están relacionados con un dominio. En este caso, el dominio lo identifiqué, le puse www, el dominio de su correo electrónico, y efectivamente es un sacerdote perteneciente a una orden católica. Le escribí yo para rebatir y confrontar estos puntos, a los cuales él me volvió otra vez a contestar. Me dijo esta persona que estaba completamente de acuerdo conmigo y que además este varón estaba siendo también gratamente bendecido por las enseñanzas que enviábamos cada semana. Miren, después cuando yo ya le contesto, me regresa esto, me dice, Shalom Leja, nunca me sentí ofendido. Fraternalmente le comparto que disfruto mucho sus comentarios, de los cuales aprendo más sobre la palabra. Acepto su precisión y ambos crecemos. Igualmente pido al buen Dios que lo bendiga, también en el amor de Yeshua. Luis A. García, sacerdote católico. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.